Última parte del seminario. Ella va a hablar de lavado de dinero y otros fraudes. Celina posee una gran experiencia en esta temática, posee más de 2 décadas de experiencia internacional en el ámbito público, privado y el sector académico. Actualmente es profesora de práctica en el Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa William Jane Perry de la Universidad de la Defensa. Además, también es profesora adjunta de la George Washington University y también profesora adjunta del Joint Special Operations University. En estos espacios académicos, Celina se enfoca en temas de seguridad nacional, redes ilícitas, crimen organizado transnacional, contraterrorismo, ciberseguridad y prevención del lavado de dinero. También Celina ha sido condecorada, también 2 veces por el gobierno colombiano, con la medalla militar del Colegio de Guerra de Colombia y la medalla FE en la causa de las Fuerzas Armadas de Colombia. Celina también es comentarista habitual de asuntos globales para la CNN en español, Foreign Policy, Univision, y también ha estado presente en muchas ocasiones testificando ante el Congreso de los Estados Unidos. Por último, Celina se graduó en la Escuela de Negocios de Harvard, la Escuela de Negocios de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins y la Escuela de Servicio Exterior. Le doy la palabra a Celina y bueno, primero que todo, muchísimas gracias por aceptar la invitación a ser disertante en este seminario. Muy buenas tardes, gracias Tomás. Y para mí es un gusto y honor acompañarles virtualmente, a pesar que preferiría estar con ustedes en Buenos Aires, para comer alfajores, que son mis favoritos, mis vicios favoritos argentinos. Voy a tratar el tema de financiamiento de terrorismo y lavado de activos. Y justamente, Tomás, tengo unos casos sobre ISIS y también Hezbollah, que quizás durante la sesión anterior, durante las preguntas y respuestas, podemos abordar y profundizar el conocimiento de estos grupos. Tengo una presentación para compartir. Déjeme tratar de compartirla aquí. Nada más. ¿Puedes ver la presentación, Tomás? ¿Se ve? Muy bien. Se ve perfectamente, Celina. Okay. Como ustedes saben, es uno de mis temas favoritos. Ya llevo 20 años en este tema. Nada más un poquito de background. Hace 20 años cuando yo estaba trabajando en la banca internacional de Goldman Sachs en Londres, manejando las cuentas bancarias de las familias más ricas del mundo, incluyendo familias árabes, como el clan de Bin Laden. Un mes después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, fui reclutada por mi general Colin Powell, en aquel tiempo el secretario de Estado, donde él me asignó a montar el primer equipo en la lucha contra el financiamiento del terrorismo, para aplicar mi conocimiento de la banca internacional y también para prevenir el financiamiento de un próximo atentado parecido a los atentados tan trágicos del 11 de septiembre que acabamos de conmemorar 20 años. Entonces vamos a mirar qué vamos a abordar durante esta sesión. Primero hay que definir qué significan flujos financieros ilícitos y también distinguir entre el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Luego vamos a mirar las modalidades de lavado y también unos casos de estudio. Y para distinguir, vamos a mirar el financiamiento del terrorismo y con casos de estudio, incluyendo alguien preguntó sobre Hezbollah en las Américas, vamos a mirar un caso sobre eso. Y luego, ¿qué están haciendo los gobiernos para enfrentar, combatir y prevenir tanto el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo? Y vamos a hablar también del fenómeno de terrorismo y crimen organizado y la convergencia de estos dos flagelos. Entonces, miremos un poquito las categorías donde se incluyen flujos financieros ilícitos. Primero, son actos mismos ilegales, la corrupción y la evasión fiscal. Ustedes quizás se recuerdan del caso de Lava Jato en su país vecino de Brasil, que reveló esa investigación, tanta corrupción, tanto del sector público y el sector privado, con Petrobras y Odebrecht. Y también hay fondos que vienen de actos ilegales, como el tráfico de drogas, armas, personas y la minería ilegal.
Y la tercera categoría incluye el uso de estos fondos para fines de sostener una red criminal o financiar el terrorismo mismo. Y ustedes saben, después de la caída del muro de Berlín, hemos vivido una época de la globalización, donde nosotros como ciudadanos recibimos y tenemos acceso a productos, servicios e información en una manera más barata, eficaz y rápida. Pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta que las redes ilícitas, que incluyen criminales, terroristas e insurgentes, y sus facilitadores aprovecharon de un mundo más globalizado, más interconectado y cadenas de suministro que ya llega a cada esquina del mundo. Aquí ustedes pueden ver los flujos, por ejemplo, de cocaína con las flechas en verde, que llega ahora hasta Europa y también Asia, proveniendo de Sudamérica. Lo que sí sabemos es que el dinero juega un papel integral para cualquier actividad que sea lícita o ilícita. Y cuando nosotros estamos estudiando las cadenas de suministro, siempre hace falta tener en cuenta cuál es el material que estamos viendo, que sea material lícito o ilícito, quiénes están moviendo, utilizando, salvaguardando esa cadena de suministro y cuáles mecanismos están ellos escogiendo, vía terrestre, aérea, marítima y ahora el ciberespacio. Pero todo eso tiene que ver con quién está detrás, quién está financiando todas esas cadenas de suministro y a quiénes pertenecen. ¿Y por qué en realidad el crimen organizado transnacional sigue siendo el delito más rentable? Porque en realidad hemos visto, existe un mercado con suministro y también demanda, y lamentablemente en muchos países en nuestra región, en las Américas, ya es la actividad de crimen organizado transnacional presenta una amenaza a la seguridad nacional de nuestros países, porque en realidad está amenazando las 4 misiones principales de cualquier gobierno: proveer la seguridad, promover la prosperidad, establecer una sociedad con un Estado de Derecho y también gobernanza a través de elecciones transparentes y libres. Y todo tiene que ver con el dinero, porque existe demanda, hay suministro. Y es algo que se aplica en el mundo de negocios, en la economía lícita, pero también en la economía ilícita. Y por eso siempre estamos estudiando cualquier grupo que sea criminal o terrorista. Hay que hacer un asesoramiento, un estudio de cómo ellos se organizan a través del liderazgo. Y como ustedes acaban de escuchar la sesión sobre terrorismo, ahí en el liderazgo con grupos terroristas, la ideología y sus objetivos políticos juegan un papel muy importante. También a estos grupos les favorece un medio ambiente, un entorno de corrupción. También depende de actividades lícitas, que sean narcotráfico, tráfico de armas o secuestros. También estos grupos manejan muy bien la tecnología y sus novedades, y también la logística. Ellos consiguen y mantienen armas y siguen reclutando a su personal y manteniendo ellos. Todos estos factores críticos de cualquier red ilícita necesitan una cosa en común, y es el dinero. Por eso invertimos los últimos 20 años más esfuerzos y también más interés en lo que llamamos la inteligencia financiera. Y por eso estamos ahora debidamente, sobre todo en el caso de Estados Unidos, que la estrategia contra el terrorismo y contra el crimen organizado, donde se ubica a la inteligencia financiera como herramienta imprescindible para combatir el terrorismo, el crimen organizado y la corrupción. Durante mi charla vamos a mirar ciertos casos que puede explicar un poquito cómo se aplica, cómo se integra la inteligencia financiera siguiendo la pista del dinero para desmantelar estos grupos. Primero tenemos que distinguir
entre lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. En la prensa se confunden muchas veces estos dos conceptos. El lavado es la manera de transformar o esconder el origen de esas ganancias de lo que llamamos dinero sucio, de actos y delitos criminales. El financiamiento de terrorismo tiene como fin apoyar una red y también realizar un acto terrorista. Y en este caso, los fondos para financiar el terrorismo pueden ser lícitos o ilícitos. Y si solamente hay una imagen que ustedes tienen que recordarse durante mi charla, es esa. Cualquier grupo que ustedes están analizando, que sea una mara, pandilla, cártel, grupo criminal o grupo terrorista, hay que analizar cómo es que este grupo está recaudando sus fondos. A través de actividades lícitas o ilícitas, o a través de donaciones. También hay que reconocer cómo están moviendo su dinero, cómo lo guardan y luego cuándo y cómo lo gastan. Para nosotros, yo capacito todavía a las unidades especiales en ciertas ciudades en Estados Unidos de contraterrorismo del FBI. Y en estos entrenamientos dedicamos mucho tiempo al estudiar los gastos, porque como un grupo terrorista o un terrorista está gastando su dinero, tiene mucho que ver cómo ellos están haciendo preparativos o están armando un complot. Entonces es muy importante seguir la pista del dinero para prevenir un acontecimiento terrorista. Y en lavado de dinero siempre hay tres fases. Primero es como subir el dinero sucio dentro del sistema bancario o, digamos, el sector financiero de cualquier país. Luego se mueve dentro del sector financiero en la fase de ocultamiento y luego para dar la imagen que ese dinero ya se convirtió como dinero limpio, es la fase de integración. Ahí es donde compran, por ejemplo, inmobiliaria, empresas, restaurantes o otros bienes para disimular el origen de este dinero que venía como procedencia de un delito. Y hay muchas maneras de en realidad mover el dinero. Ser dueño de un banco sigue siendo algo muy popular. Como ningún banco puede asegurar que 100% de sus transacciones son limpias. También hay otras maneras de el movimiento físico de dinero a través de remesas, compañías de fachada, ahora por el Internet, lavado por transacciones comerciales y tarjetas prepagadas. Veamos algunos de ellos con más detalle. Primero es el movimiento físico del efectivo. En la frontera sur entre Estados Unidos y México tenemos unidades caninas, no contra drogas, sino contra el transporte de dólares americanos. Un perro puede ser entrenado para oler cualquier cosa y también se maneja con el mismo agente casi por vida. Y aquí ustedes pueden ver una operación en la frontera de dinero saliendo desde Estados Unidos hacia México, escondido en las llantas y en compartimientos del coche. Y también utilizando el comercio binacional entre Estados Unidos y México con juguetes, insertando en juguetes plásticos para niños efectivo, como ustedes pueden ver en el lado izquierdo de la pantalla. Y en México han hecho muchos operativos contra, sobre todo, los que se llaman los financieros de los narcos. Y aquí ustedes pueden ver donde están haciendo un conteo de millones de dólares en efectivo que se encontraron en un... También se utiliza el movimiento de dinero sucio al lado de comercio real. Entonces, un ejemplo es cuando están exportando, por ejemplo, aguacates desde México a Estados Unidos. En vez de cobrar solamente $1 por aguacate, el comprador
en los Estados Unidos para mover el dinero hacia el sur está pagando el triple, por ejemplo, $3 por cada aguacate. Eso quiere decir que hay un comercio real, verdadero, debajo de la transacción, pero están moviendo el dinero sucio, aprovechando del comercio internacional. Y hay que hablar de las sociedades anónimas, los offshores y los Panama Papers. Ustedes quizás se recuerdan, hace unos años, en Panamá se reveló que había muchos políticos, artistas, futbolistas y también criminales que estaban escondiendo su riqueza a través de offshores. En muchos casos fue por evasión de impuestos, pero siempre sigue siendo una manera favorita para lavar el dinero. Y ahora, con las novedades en la tecnología financiera y también con monedas virtuales, la más conocida es Bitcoin, ahora se ve más actividad en el ciberespacio, lo que llamamos actividades ciberfísico, las cosas que los criminales hacían antes en el mundo físico se están realizando paralelamente en el ciberespacio. Y eso presenta un gran desafío para nosotros que trabajamos en contra del crimen organizado y el terrorismo, porque ahora están aprovechando de trasladar la economía ilícita al ciberespacio, con el narcotráfico, todo tipo de la trata de personas. Se ve que ahora hay muchísima actividad utilizando criptomonedas. Y eso ha empeorado durante la pandemia los últimos 18 meses. Y sabemos, hablando de la pandemia y COVID-19, hemos visto que al principio, los primeros 3 a 6 meses, las organizaciones criminales transnacionales fueron tan impactadas por la pandemia como los gobiernos y las economías globales, porque muchas de sus actividades dependían de un comercio internacional libre y abierto y también de fronteras abiertas. Y ahí es donde encontraron interrupciones en sus cadenas de suministro, pero se recuperaron muy rápidamente al adaptarse al nuevo entorno de la pandemia. Veamos un poquito sobre el narcotráfico. Yo sé que ustedes van a tener otra sesión dedicada solo al narcotráfico, pero miremos un poquito cómo funciona la parte del dinero. Ustedes ya saben quizás que un kilo de cocaína vale $50,000 en los Estados Unidos, casi $100,000 en Europa y hasta casi $200,000 en Australasia, que quiere decir que hay un mercado global para el consumo de cocaína. Y por eso ellos tenían que inventar otras maneras. Como no había tráfico aéreo durante la pandemia, vimos un alzo en actividades en las rutas marítimas. Y hemos visto muchas interrupciones, ¿no?, en el ciclo de la producción de lo que llamamos drogas basadas en plantas, como la heroína, la cocaína y marihuana. Pero lo que sí vimos es que seguía la demanda y seguía el suministro. Y también tenía que inventar mejores maneras de lavar y mover el dinero, porque físicamente con las cuarentenas, toques de quedas y los cierres de las economías, no se lograron mover el dinero como antes. Y por eso se hablaba de más lavado de dinero relacionado con el narcotráfico utilizando criptomonedas como Bitcoin. Y hemos visto, aún antes de la pandemia, ya casos sobre cómo se estaba moviendo euros con pesos colombianos a través de carteras virtuales utilizando Bitcoin. Y ese fue el primer caso conocido y ya digamos, publicado de lavado de dinero entre España y Colombia
utilizando Bitcoin. Y fue a través de la cooperación de la Guardia Civil, Europol y los colombianos que lograron decomisar 8,4 millones de euros de valor en Bitcoin. Y eso fue un caso, quizás uno de el inicio del narcotráfico lavando dinero con Bitcoin. Y hay que hablar del otro flagelo que lamentablemente estamos enfrentando en las Américas. Es el negocio de tráfico de personas y trata de personas, que ya se asuma a más de 150,000 millones de dólares, según la ONU, pero para mí yo creo que es una subestimación esta cifra. La mayoría de víctimas que están explotadas por trata de personas, 71% son mujeres y niñas, y se encuentran en estado de explotación sexual, labor forzado o hasta el tráfico de sus órganos. Y hemos visto muchos flujos, a pesar que las fronteras cerradas por COVID-19 pararon el movimiento hacia el norte de estas caravanas y la migración irregular. Hemos visto con la reapertura de ciertas economías, incluyendo Estados Unidos, vimos mucho movimiento de nuevo de migración. Ustedes saben demasiado bien la situación en Venezuela, que ya está por alcanzar 6 millones, de una diáspora de 6 millones de ciudadanos venezolanos huyendo del régimen de Nicolás Maduro. Y ahora hemos visto en el caso de Estados Unidos, llegamos a una cifra récord el mes pasado de 212,000 migrantes detenidos por la Guardia de la Frontera nuestra, tratando de ingresar a los Estados Unidos. ¿Y cómo es que ellos mueven el dinero? Aquí ustedes pueden ver una evolución del financiamiento de este flagelo de tráfico y trata de personas. Antes fue a través de bancos, con nada más transacciones de envío de dinero. También se paga todavía en efectivo y lamentablemente ahí es donde muchos migrantes se encuentran como víctimas de robo en sus caminos. También ahora se utiliza tarjetas de pago y más recién hemos visto ciertos casos donde los migrantes están o sus familiares están pagando a través de monedas virtuales como Bitcoin. Entonces, ¿qué aprendimos durante los últimos 18 meses durante la pandemia? Que estos grupos criminales se están como adaptándose al nuevo entorno. Como no había manera de aprovechar del comercio internacional, se dedicaron más del crimen global al local. Y también ellos encontraron un nuevo mercado, ¿no? Un nuevo mercado en el tráfico de material médico, y últimamente se habla de desvío de vacunas para vender en el mercado negro y hasta el contrabando de lo que son vacunas falsificadas. También en el campo que sigo yo, hemos visto una explosión de ciberdelitos y fraude y lavado virtual de activos. Y lamentablemente también hemos visto más casos de corrupción. Lo que nos preocupa a nosotros que seguimos el flagelo de estos temas como el crimen organizado es que ahora los grupos criminales, ellos mismos están tomando el lugar del Estado, patrocinando, proveyendo servicios sociales a las comunidades marginalizadas en ciertos países, como en Centroamérica y México. Y vamos a tratar de hablar un poquito sobre el terrorismo. Yo utilizo esa definición bajo el marco legal de Estados Unidos. El terrorismo es cuando uno utiliza la violencia contra inocentes con fines de objetivos políticos o sociales o ideológicos. Es muy importante saber, así se categoriza grupos terroristas según nuestra política en los Estados Unidos. Yo creo que el conferencista anterior se refirió a este concepto de convergencia
que inventamos en mi Universidad Nacional de Defensa, donde hablamos de una convergencia entre grupos criminales y grupos terroristas. Los terroristas tienen fines políticos y los criminales nada más quieren maximizar sus ganancias, pero muchos de ellos utilizan los mismos facilitadores. En este caso son los lavadores de dinero y los financieros del terrorismo. Y así estamos más amplificando el estudio de estos grupos y cómo es que ellos están más o menos colaborando y cómo representan una amenaza a la seguridad nacional de nuestros países. Aquí ustedes pueden ver casos, ejemplos de esa convergencia. Vamos a mirar ahora mismo el caso del Estado Islámico en Irak y Siria. Actualmente, lo que ustedes acaban de ver en las noticias el último mes es ahora el renacimiento de los talibanes en Afganistán con otros grupos terroristas como ISIS, la Red Haqqani y Al-Qaeda en Afganistán. Tenemos otros grupos en el este de África y Nigeria y los casos clásicos en nuestro hemisferio, que son las FARC, el ELN en Colombia, Sendero Luminoso en Perú y Hezbollah en las Américas. Veamos unos ejemplos de estos. Primero hay que hablar, yo creo que voy a tomar la oportunidad ahora de explicar un poquito la evolución de Al-Qaeda. Antes de incorporarme como profesora en el Centro Perry, enfocando en Latinoamérica, yo fui profesora de contraterrorismo en la Universidad Nacional de Defensa en Washington. Y dedicamos mucho a tratar de entender el adversario terrorista, Al-Qaeda. Empezó Al-Qaeda puro, liderado por Bin Laden, y fueron ellos los responsables de los atentados del 11 de septiembre. También ellos aprovecharon de Afganistán como lugar seguro, patrocinados ellos por los talibanes para establecer y planificar atentados terroristas. Luego evolucionaron con una franquicia de Al-Qaeda. Son grupos en ciertas zonas geográficas, por ejemplo, el sureste de Asia, con Jamaah Islamiyah en Indonesia, Abu Sayyaf en Filipinas, Al-Qaeda en Irak, que se convierte años después al Estado Islámico, y Al-Qaeda en el norte de África y la península arábiga. Pues se evolucionó con un movimiento social. Y aquí es donde jugaba el Internet un papel muy importante, donde la gente se autorradicalizaba a través de esa filosofía, interpretación muy extremista del Islam a través del Internet. Y ahí es donde se habla de la tercera ola de extremistas, los que son aspirantes terroristas y que fueron radicalizados en sus países de origen. Y así resultó ISIS. Hace exactamente 10 años, mi presidente Obama retiró toda la presencia de Estados Unidos y las tropas desde Irak y se quedó una vacuna de poder. Y ahí es donde Abu Bakr al-Baghdadi resulta, en vez de un golpe de Estado, establecieron un califato físico entre el este de Siria y el norte de Irak, las partes más ricas de estos dos países. Y estableció un Estado criminalizado y terrorista. Y ellos utilizaron los medios sociales en una manera muy efectiva, sobre todo filmando, grabando fotos y videos de sus atrocidades, que ellos atraían mucha atención y lamentablemente muchos adherentes. Y así, desde 2011, en 4 años, ellos lograron seducir a más de 40,000 combatientes extranjeros para luchar al lado suyo en Irak y Siria, incluyendo en el caso de Estados Unidos 247 jóvenes americanos que se fueron para allá. Pero ¿qué pasó y por qué incluyó este caso en nuestra charla sobre financiamiento del terrorismo y el lavado de activos?
porque ISIS se convirtió en el grupo terrorista más rico en la historia del mundo, superando las FARC, que tenía 50 años de convertirse en el grupo más rico número 2. Ellos explotaron los bancos en los territorios que ellos ocuparon. Se aprovecharon de la venta de petróleo ilícito, extorsión, trata de personas, la venta de antigüedades, el Internet y la agricultura, utilizando impuestos. Entonces, en 2014, el presidente Obama lanzó una guerra contra el Estado Islámico con 3 pilares, tres esferas. La física, que es la herramienta militar con operaciones militares contra blancos del ISIS. La parte ideológica, sobre todo cómo disminuir la atracción a esa interpretación tan extremista que atraía tantos combatientes extranjeros, y en la parte financiera es cómo seguir y parar el flujo del dinero. Ustedes pueden ver aquí 2 ejemplos donde incorporamos la inteligencia financiera para desarrollar blancos para el aparato militar, para bombardear. En su lado izquierda son las zonas petroleras para interrumpir la producción del petróleo. Y en el lado derecho, ustedes pueden ver, ellos atacaron y se quemaron un almacén donde tenía todo el dinero de ISIS. Y con varios años y muchas herramientas y muchos esfuerzos, gastando un promedio de $14 millones al día, logramos la liberación de Irak y Siria. Pero todavía existe lo que llamamos el califato digital del Estado Islámico. Entonces, ustedes saben que no son solamente ataques dirigidos por ISIS, sino inspirados por ISIS que nos preocupan. Y hay que hablar y entender quiénes son los que están apoyando esa red del Estado Islámico en el califato virtual. Y por eso se plantea, y todavía estamos trabajando en eso, quién está financiando a los combatientes del ISIS. Y ahí es donde ahora surge la preocupación que ahora Afganistán, liderado por los talibanes, puede ser otra vez un estado patrocinador de grupos terroristas como el Estado Islámico, Al-Qaeda, la red Haqqani. ¿Y cómo están ellos utilizando? Yo creo que ustedes empezaron hoy con los desafíos, con las novedades tecnológicas. Y aquí es donde sabemos que estos grupos, Al-Qaeda tanto como ISIS, están aprovechando del web oscuro para mantener los contactos y también para financiarse a través de la recaudación de dinero utilizando monedas virtuales como aquí de Bitcoin. Y hablemos un poquito sobre Hezbollah. Hezbollah sigue siendo un proxy de Irán y sí es un movimiento y un partido político, pero lo que nos preocupa es la ala militar del grupo de Hezbollah, que Estados Unidos, la Unión Europea y ahora ustedes en Argentina, sus vecinos en Paraguay y Colombia han designado como grupo terrorista. Sabemos que cada vez que había violencia en el Medio Oriente, huyeron muchos libaneses, quienes se convirtieron en lo que llamamos la diáspora libanesa, en varias partes del mundo, pero la mayoría en Sudamérica. Pero lo que es muy importante distinguir, la mayoría de estos libaneses son cristianos, pero hay unos cuantos musulmanes, chiitas, quienes apoyan a Hezbollah. Y aquí ustedes pueden ver un poquito la presencia de Hezbollah en varias partes del mundo. Y aquí mis colegas que del Washington Institute maneja un dashboard donde se ubican o cédulas o atentados o comunidades vinculadas con el grupo de Hezbollah. Y ustedes pueden ver acá
unas ciertas partes de Sudamérica, y una de estas zonas obviamente es la Triple Frontera. ¿Y qué sabemos de Hezbollah? Ellos aprovechan del narcotráfico y el lavado de dinero para sostener su ala militante. Y aquí nada más es un ejemplo de un señor muy buscado que se llama Ayman Juma, que es binacional libanés colombiano, quien manejaba muchas empresas de fachada en varias partes de Sudamérica y también en Líbano y también en varias partes de África, aprovechando del negocio internacional para también proveer el narcotráfico. Y hay un caso muy conocido que se llama el Lebanese Canadian Bank, donde Hezbollah aprovechaba de la venta de coches usados desde Estados Unidos. Estos contenedores se desviaron a Sudamérica para complementar estos cargamentos con cocaína colombiana, y estos barcos se fueron al oeste de África, donde sí vendieron estos coches de lujo usados, pero se subió la droga, sobre todo cocaína, a los mercados más rentables de Europa. Y este flujo de dinero es un caso de comercio internacional con el narcotráfico, con el lavado de dinero a través de este banco que se llama Lebanese Canadian Bank, pero unos de estos ingresos fueron destinados a miembros militantes de Hezbollah. Así este caso también se consideraba como financiamiento del terrorismo. Y ahí se ve la convergencia entre el crimen organizado y el terrorismo, en el caso de Hezbollah, aprovechando de un mundo globalizado. Y ustedes saben mejor que yo que ya llevamos años, más de 20 años, siguiendo la presencia de Hezbollah y sus facilitadores en la Triple Frontera, utilizando la ubicación de Ciudad del Este a través de mucho negocio internacional, también el movimiento de efectivo, muchas casas de cambio. Y hace solamente 2 semanas, en el caso de Paraguay, detuvieron las autoridades paraguayas a uno de los más buscados financieros de Hezbollah. Y sabemos también que hace unos años había este caso en Argentina, donde estaban tratando de utilizar casinos para lavar el dinero. Entonces, Hezbollah sigue siendo una amenaza y tiene actividades en las Américas, y sobre todo ahora con sus lazos con el régimen de Nicolás Maduro y también Irán con Maduro en Venezuela. Es una preocupación. Yo he tenido la oportunidad de investigar y viajar a la Triple Frontera varias veces durante los últimos 16 años y tenemos todavía interés de lo que está pasando allá, y también la probabilidad que sigue siendo esa convergencia entre crimen organizado y el terrorismo, sobre todo en el lavado de dinero y el narcotráfico. Entonces, ¿qué estamos haciendo para enfrentar y prevenir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo? Utilizo yo el marco de Estados Unidos, donde dividimos la misión en 3 pilares: las operaciones de inteligencia de fuerza pública, el uso de sanciones, saneamientos públicos y decomiso de activos y extinción de dominio, y también el desarrollo de capacidad. Es importante recordar que los atentados del 11 de septiembre fueron muy bien planificados, y ellos perdieron del lado terrorista 19 operativos, quienes todos ingresaron a Estados Unidos legalmente con visas y como estudiantes. Vinieron a estudiar cómo volar en escuelas de aviación. Ellos ni siquiera trataron de disimular sus identidades y abrieron cuentas bancarias en sus propios nombres. La mayoría del dinero venía a través de en realidad movimientos entre bancos y también cheques de viaje que ya no existen. Y el costo fue
menos de $500,000 para realizar un atentado donde casi 3,000 murieron ese día, con más de 6,000 heridos, y también paralizaron la economía internacional durante 19 días. Y ellos en realidad sabían mejor que nosotros en Estados Unidos nuestro sistema bancario y también cómo ellos dedicaron 18 meses a estudiar todas las debilidades de nuestra infraestructura crítica, como en los aeropuertos y las cabinas en los aviones para realizar este atentado. También utilizamos, quizás ustedes han visto, muchas sanciones en el caso contra países, contra personas, contra grupos terroristas, contra narcotraficantes y también contra los violadores de derechos humanos. Y en nuestro hemisferio hay más atención en el régimen de sanciones contra Cuba, Nicaragua y Venezuela. Y quizás la campaña de presión máxima de Estados Unidos contra el régimen de Maduro es la más conocida, utilizando un régimen muy complejo de sanciones contra Maduro él mismo, sus asociados y también contra otras empresas y entidades del régimen. Y ahora mismo hay unas noticias del más conocido testaferro de Maduro y también de Hugo Chávez, que se llama Alex Saab. Él es un colombiano que fue detenido en Cabo Verde, en África, en camino a Irán. Y ahora el país de Cabo Verde aprobó su extradición a los Estados Unidos y esperemos que Alex Saab va a colaborar y divulgar muchísima información de Maduro y cómo maneja el dinero del régimen de Maduro. Y tercera parte de la misión contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo se trata del desarrollo de capacidad. Con un marco legal que penaliza el financiamiento del terrorismo, tanto como el lavado de activos. También que está impulsando más regulación financiera, como los bancos y otras entidades en el sector financiero pueden mejorar su conocimiento de sus clientes y cómo ellos pueden detectar lo que llamamos transacciones sospechosas. También cada país tiene una unidad de inteligencia financiera que sirve como puente entre el sector privado y el gobierno para analizar y difundir informes sobre estas transacciones sospechosas para que la fuerza pública con unidades especializadas puedan abrir y desarrollar investigaciones para llevar a juicio estas denuncias contra los que están financiando el terrorismo o quienes son criminales financieros. Y por eso también hace falta invertir, tanto como el sector privado y el sector público, un programa integral y comprensivo de detección, prevención y represión penal para disuadir a otros para que no se meten en esta actividad de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Y es muy importante saber, como el sector financiero es parte de la infraestructura crítica de cualquier país, hace falta de cada gobierno invierte los recursos financieros, recursos humanos y tecnológicos como si fuera otra parte de la infraestructura crítica, porque sin el dinero, en realidad esas organizaciones, que sean lícitas o ilícitas, pueden sobrevivir. Y por eso hay que reconocer que en el caso de las Américas estamos aprovechando de la inteligencia financiera en una manera debida para combatir el terrorismo y crimen organizado. Los mexicanos están utilizando esas herramientas de seguir la pista del dinero en una manera muy agresiva contra el cartel de Sinaloa y la nueva generación que se ubica en Guadalajara. Y también el caso
de Colombia contra los disidentes de las FARC y el ELN, y hable un poquito sobre Hezbollah. Y hay que reconocer, lamentablemente, con la revelación de los FinCEN Papers en mi país, sigue el problema que los bancos más grandes del mundo siguen moviendo dinero sucio. Y es algo que después de 20 años de mucho esfuerzo y mucha inversión y muchos requisitos de cumplimiento, sigue siendo los bancos una amenaza al sistema financiero en el caso de lavado de dinero. Entonces, hablemos un poquito cómo podemos mejorar nuestro combate al lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Ya mencioné, tenemos que mejorar la integración del uso de inteligencia financiera en operaciones antinarcóticas y también contra la delincuencia y el terrorismo. También tenemos que prestar más atención a blancos financieros. Es más difícil para que un grupo reemplazca a un financiero que otro líder en el campo de batalla. También tenemos que utilizar la ley para perseguir, detener y extraditar estos financieros. Ya mencioné este testaferro colombiano de los venezolanos, Alex Saab, es un ejemplo. Y tenemos que utilizar la ley Kingpin, más sanciones, extinción de dominio, para atacar el lavado de activos y también el financiamiento del terrorismo. Pero cuando estamos pensando en la lucha contra el crimen organizado transnacional, que es el tema del seminario de hoy, tenemos que tener en cuenta que las fuerzas de seguridad, que sean las Fuerzas Armadas o policía, ahora tienen más responsabilidades durante la pandemia para mantener el orden y la ley, pero no deberían olvidarse de sus objetivos y también su misión principal es para la seguridad ciudadana y también para atacar a grupos criminales. También tenemos que mejorar nuestro entendimiento y monitoreo de cómo que esas organizaciones criminales transnacionales se están adaptando, evolucionando durante la época de COVID-19. También, lamentablemente, hemos visto una crisis no solamente sanitaria, sino económica, que está perjudicando de muchas partes de la población nuestra en las Américas, porque hay un sector informal, economía informal, que ha sido destrozada durante esta pandemia, y por eso los gobiernos tienen que prestar más atención y reforzar su presencia en zonas marginadas. Y hay que fomentar aún más cooperación interagencial e internacional, como grupos criminales no respetan las fronteras y no respetan el Estado de Derecho. ¿Y qué estamos mirando? Porque durante esa época de esos últimos 18 meses, llevo mucho tiempo dedicándome a una investigación del impacto de COVID-19 en la seguridad, la economía y sobre todo el crimen organizado transnacional. Lo que lamentablemente nuestra región ha sido más impactada en número de casos y número de muertos comparando otras regiones. Y parece que la crisis económica va a seguir y ya 1/3 de nuestra población se encuentra en pobreza, según el Banco Mundial. También ya nuestros gobiernos estaban enfrentando crisis presupuestarios antes de la pandemia y ahora aún peor, mientras que ellos tratan de recuperar económicamente de la pandemia. Y hay más corrupción. Y también ya mencioné que tenemos que utilizar las fuerzas de seguridad con sus pocos recursos, con más ingenio y también más habilidad de mantener la seguridad y la paz en nuestros países. Y sabemos y reconocemos que organizaciones criminales transnacionales están hasta diversificando sus actividades y en ciertos países ya vimos un alzo en la violencia entre ellos y contra la población. ¿Qué tenemos que hacer
para recuperar de la pandemia. Primero, la solución es a través de programas de vacunación y estamos en eso. También hay que promover el crecimiento económico en una economía lícita y más desarrollo que perjudica que grupos criminales pueden reclutar nuestros jóvenes a riesgo. También hace falta restablecer la confianza entre los gobiernos y la democracia y su población. Y tenemos que otra vez doblar nuestros esfuerzos en la seguridad ciudadana para enfrentar la violencia. Y con eso, nada más. Otra vez quiero enfatizar que tenemos que invertir en la cooperación interagencial e internacional para enfrentar el crimen organizado transnacional en lo que llamamos ahora el nuevo orden mundial. Y con eso, aquí estoy lista para sus preguntas. Muchas gracias, Tomás. Muchísimas gracias, Celina. La verdad, excelente la exposición, súper claro, conciso, la verdad, muy bueno, y para nosotros eso es un placer y un privilegio tenerte, aunque sea de manera virtual. Prometemos que el próximo seminario, si es presencial, vamos a tener alfajores para la disertación, así que contá con eso, como de mínimo va a haber alfajores. Así que, si les parece, abrimos el espacio de preguntas y respuestas. Vamos a ver algunas preguntas que han hecho. Hay una pregunta que se hizo en el tema anterior, pero siendo tu expertise el terrorismo también, queríamos consultarte acerca de los atentados que se realizaron en Argentina en la década del 90, en la AMIA, en la Embajada de Israel, y por qué de alguna manera ninguna organización terrorista como Hezbollah o alguna otra no lo reivindicó de alguna manera claramente. Si tenés alguna opinión acerca de esto. Pues todavía hay muchas preguntas sobre estos atentados y yo viajé con mi secretario de Estado, Mike Pompeo, al conmemorar los 25 años de los ataques en AMIA y cuando su país designó a Hezbollah como grupo terrorista, que ha sido para mí una campaña diplomática que llevó muchos años, porque quizás los que son más jóvenes que nos acompañan hoy no saben que antes del 11 de septiembre, Hezbollah fue el grupo terrorista responsable para la mayoría de víctimas de actos terroristas entre los americanos. Eso se data desde los años 80 con los ataques en Líbano contra nuestras unidades de los Marines. Entonces, llevamos los que estudiaron terrorismo y contraterrorismo antes del 11 de septiembre, estaban muy enfocados en Hezbollah. Y fue unos desafíos, Tomás, como usted sabe, de quién fue de verdad responsable para estos atentados. Ahora es muy de moda que un grupo terrorista ya como está usando como publicación y está haciendo mucha publicidad de que ellos son los responsables. Veamos el ejemplo de ese día que mataron a 13 soldados nuestros en las afueras en el perímetro del aeropuerto de Kabul. ISIS Corazón de repente tomó responsabilidad. Y también quizás en aquel momento no teníamos las mismas herramientas de datos de gente viajando, cruzando fronteras, y por eso todavía se habla de que uno de los responsables de los atentados de AMIA se pasaron y se quedaron en Venezuela. No sé si usted ha escuchado esa parte de un informe. Y por eso también fue muy importante una clausura, ¿no?, de quienes fueron de verdad responsables y también para llevarlos a la justicia. Y ahí todavía falta. Lo que sí sabemos es que Hezbollah es un grupo terrorista asimétrico, que es muy importante, porque sus últimos atentados han sido en sitios como en el este de Europa y no son solamente el Medio Oriente. Y por eso presenta una amenaza global más allá que sus fronteras. Y siempre hemos tenido interés de por qué Triple Frontera atrae mucha actividad de los que apoyan a Hezbollah. Y todo tiene que ver con la historia de estas olas de diáspora. Y ahora también tenemos lamentablemente más informes
que están muy activos en Venezuela y también iraníes, que otra vez presenta amenaza, la amenaza chiita en territorio de Sudamérica. Bárbaro, muchísimas gracias, Selina, por la respuesta. Sí, un poco iba dirigida la consulta a que no hubo una clara reivindicación en estos dos episodios de parte de ninguna organización terrorista. Si bien obviamente eran épocas distintas de información y comunicación que al día de hoy no hubo una clara reivindicación en ese momento, ¿no? Seguimos con las preguntas. Aquí hay una pregunta acerca del lavado de activos con criptomonedas. La pregunta va dirigida si los Estados Unidos están tomando alguna política activa para regular este tipo, la criptomoneda, bueno, y los delitos que se producen en este caso, ¿no? Por ejemplo, el lavado de activos. Eso es un debate muy fuerte en todos los países. En mi país todavía no está bastante regulado el Bitcoin. ¿Por qué? Primero, hay muchos intereses muy fuertes que abogan por sus intereses de no tener supervisión y reglamento. Los que no saben, Bitcoin fue inventado como un rechazo a una economía dolarizada. Ellos no querían una divisa o una moneda como reserva y por eso inventaron Bitcoin. Los que son los primeros adherentes a Bitcoin rechazan cualquier involucramiento del gobierno en sus actividades personales, tanto como comerciales. Ahora lo que está pasando es como ya se han dado cuenta que el uso de Bitcoin, más allá, digamos, monedas virtuales, porque ya existen más de 2000, ya es una realidad. Y ahora estamos postulando y desarrollando más propuestas de ley para cómo regular y también porque hay tantísima especulación en monedas virtuales. Hay miedos que los consumidores van a ser víctimas de trampas y estas cosas. Quizás ustedes leyeron que el presidente Bukele, en el caso de El Salvador, ya está aceptando Bitcoin como divisa oficial. Es la manera que él quiere alejarse de ser un país solamente dolarizado, pero este corre mucho riesgo. No sé si ustedes vieron el día que él empezó y instituyeron Bitcoin, cayó como 17% el valor de Bitcoin en dólares. Entonces, corre mucho riesgo, pero mientras tanto, para mí estoy muy convencida que la tecnología de blockchain y también monedas virtuales sí sirven en el ecosistema financiero, pero hay que tener muchísimo cuidado porque hay muchos riesgos y amenazas que vienen de la parte. Y yo mencioné como los grupos criminales y grupos terroristas ya están aprovechando de monedas virtuales para realizar sus actividades y manejar sus flujos financieros en el espacio cibernético. Muchísimas gracias, Selina. Bueno, seguimos con las preguntas. Recuerden que pueden hacerlas en la pestaña Preguntas y Respuestas. Otra de las preguntas va dirigida a qué papel juega el Gafi con respecto al financiamiento del terrorismo, porque solo hay 37 miembros y otros países son observadores, es decir, cómo de alguna manera se realiza un control, un abordaje de estos países que están de alguna manera fuera del Gafi. Eso fue algo muy polémico al principio. Yo fui delegada de Estados Unidos ante Gafi después de 9/11. Y ahí, si ustedes se recuerdan, añadieron recomendaciones especiales, específicamente dirigidas contra el financiamiento del terrorismo. Y ellos también, hablando de criptomonedas, están ahora desarrollando más reglamento respecto a monedas digitales. Lo que es el problema es que en realidad Gafi sirve para emitir estándares internacionales, pero de verdad no son obligatorios. Es algo que cada país tiene que ver. ¿Y cómo funciona eso? Hay una herramienta, si diría yo, disuasiva, porque cada país tiene que someterse, pero ahí es donde hace falta voluntad política a lo que es una evaluación mutua.
donde miembros de Gafi y asesores expertos analizan cómo es que un país, por ejemplo, está pasando actualmente su país vecino Paraguay, está sometido ahora a esa evaluación mutua, donde asesores indican si el país está cumpliendo o no cumpliendo los estándares internacionales. Pero sabemos que hay ciertos países, digamos Corea del Norte, por ejemplo, que no se van a someter a estas cosas. Entonces, todavía Gafi es como un multilateral clásico donde el consenso juega un papel muy importante, pero hay muchos países que no quieren respetar los estándares internacionales y ahí es donde hablamos de ciertos países a riesgo de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo. Y hay ciertos que están en la lista. Panamá sigue en la lista gris, por ejemplo, de Gafi, pero están tratando de mejorar su estatus al implementar nuevas leyes. Buenísimo, muchas gracias, Celina. Bueno, leemos otra pregunta acerca de cómo opera el decomiso de activos en los Estados Unidos, si está supeditada a una sentencia final o opera en forma independiente. Depende, porque ustedes saben que somos 50 estados y también el estatus federal. Depende también, hace falta, tenemos en el caso de Estados Unidos, tenemos fases de apelación. Por ejemplo, si Tomás, tú y yo estamos trabajando un caso y el juez decide una cosa que incluye el decomiso, el defendiente puede subir y apelar para que se suba a una corte superior. Y ahí por eso nosotros que enseñamos el financiamiento de terrorismo y también el lavado de activos, muchas veces si ustedes vean los casos de estudios que utilizamos, son bastante viejas, ¿no? Casos como de 3 o 4 años, porque todavía no ha alcanzado la determinación final. Y aquí en Estados Unidos nosotros cuando decomisamos los bienes o los activos, todas las agencias que han trabajado en este caso, por ejemplo, si fue un caso de tráfico de armas con drogas, la DEA, y luego tenemos una agencia que maneja tráfico de armas, ATF que se llama, ellos dividen el dinero decomisado. Entonces, es un incentivo también para que trabajen en una manera conjunta. Y ahí es donde hay en realidad más peleas, porque cuántos agentes asignaron a este caso, fue más de la DEA, menos de ATF. Ya puedo imaginar que las peleas llegan después del éxito de la operación. Exactamente, cuando hay que repartir. Bueno, otra pregunta va dirigida acerca de los paraísos fiscales. De alguna manera, cuando pasó lo de Panama Papers, Bahama Leaks, de alguna manera muchas organizaciones se movieron hacia otros centros, otros países, y de acuerdo a su experiencia, de su opinión, hacia dónde, hacia qué región al menos, hacia qué distritos están las organizaciones terroristas localizando, con el fin obviamente de ocultar sus activos, ¿no? Pues eso ha sido una lucha contra lo que llamamos sociedades anónimas, ¿no? En inglés se llama beneficial ownership. Ahora acaba de Estados Unidos de otorgar una ley el año pasado por primera vez que ya no se puede armar sociedades anónimas en los Estados Unidos. Y también otras entidades que hacen y depende de actividades bancarias en los Estados Unidos, tienen que revelar quiénes son los dueños de la empresa. Y fue un gran logro que ahora otros países como Inglaterra están ahora en camino de otorgar una ley parecida y es la exigencia de la transparencia. Y ustedes han visto muchos futbolistas, hasta artistas, que fueron denunciados por evasión de impuestos utilizando estas sociedades anónimas, como también fachada. Pero todavía sigue paraísos fiscales en el Caribe, en otras partes del mundo, y ahí es donde todavía hace falta más presión internacional para que estas jurisdicciones ya incorporan nuevas leyes para fomentar la transparencia
de quiénes son los propios dueños. Pero fue algo, digamos, una sorpresa en los Estados Unidos cuando aprobaron esa ley, porque hay 2 estados dentro de Estados Unidos, Delaware y Nevada, donde se ubica Las Vegas, y la mayoría de sus negocios se basa en sociedades anónimas. Entonces pueden imaginar que estos estados están muy frustrados con el nuevo marco legal que perjudica muchos negocios en su estado en el sector bancario. Muy bueno, muchas gracias. Y bueno, la última pregunta dirigida sobre esta temática es, que está relacionada un poco también con terrorismo, es cómo cree usted de alguna manera que el mundo se va a mover de alguna manera con los talibanes en Afganistán. Pues los talibanes se consideran como grupo terrorista y en realidad ellos hicieron como un golpe de Estado, pero un golpe de Estado para convertir el Estado en un Estado terrorista, como lo que hizo el Estado Islámico. El problema que ahora tenemos es que los talibanes disponen de muchos recursos de Afganistán, los recursos naturales, pero también están súper, hiper armados, ¿no? Lo que pasó, para aclarar un poquito en las noticias, es que no es los Estados Unidos entregaron esas armas de un valor de 80,000 millones de dólares a ellos. Lo que pasó, Estados Unidos se retiró dejando todas estas herramientas, el equipo y también uniformes y tecnología al gobierno afgano liderado por Ghani. Pero como se desilusionó, ¿no? Desapareció el gobierno y todas las Fuerzas Armadas de Afganistán sin líder. Por eso llegaron las armas en manos de los talibanes. Entonces ellos ahora tienen el problema de gobernar. Lamentablemente yo siento ser tan pesimista, pero llevo años mirando este país, hasta apoyando con programas de educación y capacitación para los afganos. Ellos van a vivir una crisis humanitaria. Vamos a ver una ola de refugiados parecida a lo que vimos hace 10 años con Siria. ¿Se recuerdan del éxodo de los sirios? Y también ellos van a encontrar con una crisis de inseguridad de alimentación. Y es algo que, como los talibanes no tienen, digamos, la formación o la educación para dirigir y manejar un gobierno y una economía libre, ahí es donde van a encontrar problemas. Y como ustedes saben, que ahora no tienen acceso a los fondos del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, ni de los fondos del gobierno afgano, que se ubica en el Banco Central de Estados Unidos, en el Federal Reserve. Lo veo muy complicado y también tenemos que estar pendientes porque ellos van a tratar de duplicar lo que hicieron hace 20 años, como ahí fue la sede, como digamos la cumbre de los terroristas, ahora tiene su propio estado listo para amenazar al mundo. Siento ser tan pesimista, pero lamentablemente es así y hay que pensar sobre todo cómo el mundo va a enfrentar. Yo creo que la crisis humanitaria que está por llegar solamente está empezando. Bueno, muchísimas gracias, Celina. Ya estando casi en hora, damos cierre a este módulo. Te agradecemos, Celina, muchísimo por la disertación tuya, la verdad, excelente, súper claro. De hecho, viendo un poco los comentarios de todos los participantes, que son muchos, en ambos días, la verdad que están todos muy contentos con la disertación tuya, así que muchísimas gracias y como dije antes, un placer contar contigo en este seminario. Gracias a ustedes y les espero muchos éxitos en sus misiones para combatir esos flagelos, tanto el terrorismo como el crimen organizado transnacional que afecta a cada uno de nosotros personalmente, en nuestras familias, nuestras comunidades y nuestros países. Y espero visitar a Argentina otra vez próximamente después de la pandemia. Pues muchas gracias. Ustedes tienen acceso a mi presentación y me pueden seguir o buscar por Twitter. Veo una cantidad de comentarios y preguntas que no abordamos, pero mil gracias, Tomás, y gracias a los organizadores por haberme invitada para compartir un poquito de casos de estudio a través de este formato virtual.
Saludos y éxitos y bendiciones. Que se mantengan salvos y sanos. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, respecto a una cuestión organizativa y respondiendo a varias consultas que estaban haciendo en el chat acerca del formulario, con respecto al certificado, todos los que han completado el formulario ya están asentados, y los que no lo han completado, por favor, si lo pueden hacer el día de mañana, al finalizar el día 3 de este seminario, así de esta manera van a recibir todo su certificado de asistencia. Con esto damos cierre al día 2 de este Seminario Internacional de Crimen Organizado, Delitos Transnacional. Los esperamos mañana nuevamente, en el día 3 y último día de este seminario, y a la misma hora, a las 13:30. Desde ya, muchas gracias por participar y hasta mañana.